Hey, ¿qué tal, compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Night Online. Aunque Night Online tiene muy poquito, básicamente es el video en sí y hablo de otras cosas. Pero bueno, vamos a enfocarnos en esto por mientritas, porque básicamente subí el bendito video y ustedes saben que cuando esa típica frase que nos dicen: nunca hables de política ni de religión en la mesa. Y lo vives, y lo vives. Y yo lo he vivido y ahí están los comentarios. Y madre mía, cada comentario que he visto. Genial, espectacular. Me parecía muy genial porque yo les pedí que comenten este video. O sea, valoro su opinión, la aprecio, la respeto. Genial. Los adoro y realmente quería leer. Pero hay unas personas que sí, o sea, sí se dieron cuenta el motivo y la razón del video. Y ellos son los suscriptores, o sea, me encantan. Me enorgullece tener suscriptores tan cracks realmente, ¿no? Me dijeron, qué bien que hayas recalcado que esto es tu opinión personal. Que tienes tus razones personales y que hayas recalcado eso. Y es espectacular. Me parece genial que se hayan dado cuenta de eso. Miren, vamos a entrar aquí. Porque quería hacer un directo, pero no puedo hacer directos, compañeros, porque el internet es malísimo. He llamado a un reparador de internet, bueno, el técnico de toda la vida, y me dijo que estoy cerca, o sea, mi casa está, la casa donde vivo, porque no es mía, está cerca de un poste. Yo dije, ¿eso qué tiene que ver? Y me dijo que si está cerca de un poste, la señal va a ser muy fuerte y va a variar mucho, etcétera, etcétera. De repente es un poste, no sé, que manda señales muy potentes, entonces por eso va a variar muchísimo. Entonces, no puedo hacer directos. Varía, fluctúa mucho la señal, etcétera, etcétera. Entonces ustedes van a ver momentos Kodak, van a ver los FPS muy lentos, o sea, fatal, fatal, fatal. Así que nos olvidamos de eso. Yo siempre te digo que haz lo que tengas que hacer con lo que tengas a la mano. Entonces por eso lo que tengo a la mano es grabar videos y no hacer directos. Pero bueno, vamos a leer algunos comentarios que realmente me han impresionado cómo han respondido. Pero vamos a leerlo un poquito. Espérate, vamos a poner clic, comentarios. Aquí está. Madre mía, que me está picando la nariz. Me ha dado frío un poquito. Pero... ay, carambitas. Ay, caramba, no puede ser. Que me ha dado frío. Yo soy muy sensible al tema del frío. Bueno, al tema de temperatura. Si siento mucho calor de manera rápida, estornudo. Si siento mucho frío de manera muy rápida, estornudo. En fin. Entonces, voy a colocar aquí. Este video sí lo voy a editar, creo. Y me han comentado mucho en el video pasado sobre mi opinión y todas esas cosas. Me parece espectacular, sí, porque yo lo pedí al final. Pero hay unas personas que no entendieron el mensaje. Por ejemplo, bueno, vamos a leer uno por uno, ¿no? Tenemos a Haseo Misaki, que nos dice muchas cositas, pero rescato lo que nos dice al inicio, ¿no? La verdad prefiero otras opciones, pero lamentablemente tenemos que elegir entre estas dos opciones. Lo que elige en el video, ambos son pésimos. Ambos son pésimos. Y pues, lastimosamente, la democracia nos permite hacer eso. La democracia nos permite hacer esto, ¿no? Así que, pues, a decidir. Siempre dice entre el mal menor y todas esas cosas, pero al final es... Y esto quiero dejarlo claro, compañeros. Y esto quiero dejarlo claro. Sé que he comenzado un poquito tarde de Today. De repente nos vamos a pecar un ratito. Pero quiero dejar claro eso. Si tú votas, compañero, si tú votas, tanto tú y tanto yo, tanto el vecino, tanto el panadero, tanto quien sea, vota por interés propio. Nadie vota pensando en la sierra, pensando en la selva, pensando en la costa, en los pobres, en los ricos, en los sin educación, en los que tienen educación. Nadie piensa en eso. Piénsase, ¿este gobierno me va a beneficiar o no? ¿Este gobierno cumple mis expectativas y mis necesidades? ¿Sí o no? ¿Quiero que esta persona no salga porque al final se lo merece? ¿Sí o no? ¿Sí o no, compañeros? O sea, no piensas en la otra persona, piensas en ti mismo. Así que todos y cada uno votamos por interés propio. Así que no me vengan que sí, que yo voto por el Perú. No, patrañas, mentiras. Así que ten eso
en claro. Lastimosamente, porque solamente tenemos dos opciones que son muy negativas. Y al final, pues, el que nos convenga más. El que nos convenga más. Y esto, pues, siempre digo, no te lo creas, pero es así. Interés propio. Así que el que te diga que no, sí, por el Perú y toda esa cosa, mentira. Mentira cochina. Pero bueno, sí, nos habla más Haseo Misaki y pues, me parece muy espectacular todo lo que ha comentado acerca del castillo. Genial, todo, o sea, es su opinión. La respetamos, la valoramos. Genial. Uy, ganamos. ¡Qué rápido! Uy, no me tocó nada. No puede ser. Luego, aquí hay otro señor comentario, que es el de Carlos Olivos. ¿Qué nos dice el señor Carlos Olivos? Nos dice: la gente es libre de elegir, decidir. Y decidir hubiese sido mejor que te mantengas neutro y no hablar de política. Es tu opinión, tu canal, pero a mi opinión, eso está muy bien, tu opinión, mi opinión, muy genial, eso es espectacular. Este video, muy mal este video, sean libres de elegir, no impongas, ni metas miedo a la gente haciendo eso, estás imponiendo tu forma de pensar, estás imponiendo tu ideología, madre mía, hasta que me ha mandado la bendita ideología, es que, madre mía, te me caíste, como dije, te hubieses mantenido neutro y no hablar de estos temas, madre mía, es que este comentario es que no se ha visto el video. Menos mal que no es suscriptor, porque realmente es que no se ha visto el video, no ha entendido la idea del video. ¿Qué te estoy diciendo al inicio del video? Compañeros, no se crean nada de lo que digo aquí. Esta es mi opinión personal. Voten por quien sea. Respeto su decisión, su voto, etc. ¿Eso dije sí o no? Los que vieron el video saben que sí. Y él dice: estás imponiendo tu ideología. Madre mía, es que yo ya me sentía Alan García. Y un poco más un dictador me sentía. Así que ya estaba diciendo: sí, hagan esto. Y al final pues, dije 3 miedos que tenía y mi razón principal, que básicamente es por mi familia, porque si no, no votaría. Democracia, mis huevos de codorniz, madre mía. Esperen, vamos a vender esto rapidísimo. Quería hacer esto en directo, esquema. Vamos a vender 2 aquí, pluco. Ya está, tengo unos casi 4 millones. Y mira, estoy ganando, he hecho 7 millones. Entre el video pasado y 7 milloncitos. Bellísimo, no me ha tocado ni una gema más, ¿no? Pero bueno, hemos ganado muy rápido. Hemos ganado realmente rápido, ha estado muy bueno. Me confundo. Algo que rescato de este comentario que me dice este querido compañero Carlos Olivo es que te mantengas neutro y no hablar de política. Eso me parece muy interesante porque básicamente yo le entiendo que me está diciendo: cállate y no hables. Cállate y no hables. O sea, es que, madre mía, es que no sé por quién va a votar, pero el que cállate y no hables, realmente yo le entiendo como, no sé, como censura. No te entrometas, que pasen las cosas que tienen que suceder. No hables, no hagas nada. Es que yo tengo libre expresión. Me dejo entender. Yo puedo hablar lo que se me da la regalada gana. Y tú también. Y las demás personas. Y es por eso que aquí estoy leyendo su comentario. Respeto sus comentarios, sí. Así como tú tienes la libertad de decir: no hables nada. No sé si por temor. Pero yo también tengo el derecho de hablar. Y tú también lo tienes, compañero. Todos los que se están escuchando lo tienen. Ya, depende de ti si lo dices a tu familia, si lo dices a tu amigo, si es que lo dices por redes o de repente te creas un canal de YouTube y lo dices por ese canal de YouTube. Ya te dije al comienzo, todos votan por interés. Tú también tienes interés y seguramente por eso estás redactando, publicando, comentando, escribiendo, haciendo videos, etcétera, etcétera. Así que vamos chicos, por favor. En fin. De ahí nos escribe Víctor Serpa Morales. Nos dice: la señora acá, ¿en serio son mejor voto nulo? Es que de verdad, Víctor, yo, si fuera por mí, yo no votaría. Es que no tiene sentido. Y básicamente, no sé si... Yo realmente creo que son sesgos. Y por eso voy a votar por los sesgos de mi familia.
al final son sesgos. Y te digo algo, compañero de la vida, amor, mientras esperamos a la people. Voy a pedir make trend. Es que siempre, y esto es un sesgo muy importante, siempre vamos a tender a la línea media. Siempre vamos a tender a la línea media. ¿Cómo es esto, Soul Eater? ¿Cómo es que se come esto? Por ejemplo, tú en todas tus relaciones has tenido, imagina, 5 relaciones. Pongo otro ejemplo si quieres, pero supongamos que has tenido 5 relaciones. Y esas 5 relaciones han sido malas. Ya. ¿Quién te asegura a ti que la próxima relación va a ser buena? Nada. Me dejo entender, porque siempre va a tender a la media. O sea, siempre va a ser, puede ser un poquito buena, pero igual va a ir a mala. Me dejo entender, porque hay 5 experiencias pasadas que han sido malas. Siempre va a ir a la media. Por ejemplo, en el país ha habido muchos presidentes que no han hecho nada. Gobierno, congreso, lo que quieras. Y a la siguiente no es que, maravilloso, hermoso, chulo. No, siempre va a tender a la media. Me dejo entender. Puede ser malo, pero siempre se va a tender a regular. Puede ser bueno, pero se va a tender a regular. A menos que haya un hecho explícito y rompa todo esto. Me dejo entender. Así que tenemos que tener en cuenta ese sesgo. Luego, Henry nos dice aquí, y esto es muy interesante, mi respeto, es que Henry me ha escrito un montón, no creo que lo lean todo el video, pero Henry, realmente mis respetos por lo que me has dicho, es que brutal, brutal. Parece que se informa muchísimo. Dice, mis respetos, ya que aclaras en todo momento que es tu opinión. Claro, es que es mi opinión, que es mi pensamiento y es muy personal por estas experiencias. Tú también tienes tus experiencias y son dignas de respetar. Puede ser desde lo más simple, que es prefiero esto, hasta lo más complejo, que directamente te han afectado estos gobiernos o gobiernos parecidos. Me dejo entender. Y además quiero recalcar algo, compañeros. Madre mía, es que quiero pequear, pero nadie sale de llorar. Y no quiero hacer estos videos así, solamente hablando. Madre mía, vamos a hacer el quest. Es que necesito directos, pero no puedo hacer benditos directos. No. Vamos a... Uy, mira, me salió captcha. 13HE. No, HE. Ya está. Listo, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un cuececito por aquí. ¿Hay humanos? Uy. Ven. Lag. Uf. Lajísimo. Estoy recontra lag. Pero bueno. Vamos a hacer este quest. Y también quiero gradear mi escudo. Porque hasta ahorita es +4. Y +4 no me sirve para nada. Ya está. Está activado el quest. Y obvio que mi decisión personal. Yo te estoy diciendo desde el inicio, porque sé, incluso en el otro canal digo, no te creas nada, dúdalo, infórmate, corrobóralo. Es que al final, ya te dije en varios videos, el único que es capaz de recomendar es la única persona que lo ha experimentado y ha salido victorioso de esa experiencia. Esa es la persona que te puede recomendar. Entonces, como yo no he salido victorioso de ningún hecho político, no te puedo decir, haz esto, te recomiendo. No. Te puedo decir, no te creas nada. Esta es mi opinión subjetiva, y listo. Si tú quieres, lo aceptas. Si no quieres, lo aceptas, etcétera, etcétera. Mira, acá, la mayoría, según los datos de Google, están entre 25 y 34 años. O sea, y nosotros ya estamos, de alguna manera, no voy a decir viejos, estamos jóvenes, pero como que ya, de alguna manera, difícil que nos cambien el pensamiento. Me dejo entender que puede ser un adolescente, un niño que le cambies y que le digas bla, 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 y lo convenzas. Pero nosotros creo que ya es muy difícil, porque ya estamos llegando a los 30 y pues nuestra mente ya está muy sólida. Así que imponer jamás. Imponer jamás, pero bueno. Y sí, muchas gracias por darte cuenta, Henry. No sé si es Henry o Henry. Henry será, ¿verdad? Ah, mira, me ha dado parte. Pero voy a ir a cambiar el quest. Y aquí nos comenta, ¿no? Sí, Perú libre, por Cerró, Castillo reunió el equipo, Claro, ¿ves? Mira, dice, personalmente respaldo lo que dice. Ambos son malas opciones. Y no votó por ninguna. Él tenía su candidato. Claro, es que al final yo no defiendo a Keiko.
Yo voy a hablar por mí. Yo no defiendo a Keiko. Me dejo entender. No vas a encontrar ni un post diciendo Keiko la mejor. Aunque algunas veces yo hago renegar a la gente. Pero eso es un chat privado de WhatsApp. No apoyo a Keiko porque me doy cuenta de que Keiko es que no tiene sentido. No tiene sentido lo que promete. Y al final, lo que promete y lo que hace no están en coherencia. Por ejemplo, sí que se va a preocupar por las mujeres, que se va a preocupar por todos. Va a dar felicidad al Perú. Pero no es capaz de levantarse y decir, oigan, ustedes que me están apoyando aquí, por favor, sepárense. Sepárense porque se pueden contagiar y se pueden pues ir al cementerio. Me dejo entender. No es capaz de hacer eso. Entonces, ¿cómo va a ser capaz de proteger un país? Porque tú miras, imagínate, tú estás ahí adelante en el escenario y ves a la gente ahí peleándose por estar más cerca del escenario, estar más cerca de Keiko, y no eres capaz de levantarte y decir, agarrar el micro y decir, los que me están apoyando, por favor, sepárense, por salud, sepárense, los quiero, los amo, sepárense, por favor. Listo, eso realmente es preocuparse. No pueden hacer eso, entonces no van a hacer nada por el Perú. Pero me da mucho temor lo que promete Castillo. Me dice, léete el plan. ¿Por qué me voy a leer el plan? Sí, he leído algunas cosillas, pero el plan es un bendito papel y puedes escribir lo que se te da la gana. Lo que importa es lo que sale de tu boquita. Ya te he dicho, compañero, que... Vamos a ir a Moradón un ratito. Ya te he dicho, compañero, que no podemos predecir lo que van a hacer estos candidatos. Por más que lo sabemos, por más que lo querramos, por más que estén conectados con nuestra idea de gobierno, etcétera, etcétera, no podemos predecirlo. Me dejo entender. Entonces, como no podemos predecirlo, lo único que tenemos para, no sé, para de alguna manera sostenernos o tenerlo de base, son sus palabritas, lo que sale de su boquita. ¿Qué sale de su boquita? No importaciones. Me dejo entender. Vamos a hacer el banco del trabajo. Me dejo entender. Entonces, vamos a estatizar las empresas. Oye, JNE tiene que arreglar todo ese tema de las votaciones. Que hay gente que ha fallecido hace 10 años y puede votar. Me dejo entender. Incluso pone multas y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo quieres que una empresa trabaje? O sea, sea parte del Estado si el Estado trabaja mal. Si tú cuando vas al Banco de la Nación reniegas, reniegas, vas a cualquier institución del Estado, reniegas, vas a la comisaría, reniegas, porque no te atienden. Entonces, ¿cómo quieres que hagan eso? Me dejo entender. Vas a una clínica, pagas, hasta te hacen masajes. Me dejo entender. Yo lo que opino aquí, compañero de la vida del amor, mira, vamos a auradear un ratito. Yo lo que opino es que este video, madre mía. Yo lo que opino, compañero, es que no necesitamos. Es que es muy complejo. Yo creo que necesitamos, ¿sabes qué? Madre mía, que el bendito lag. Yo creo que necesitamos más que nuevas propuestas, todas esas cosas, no. Yo he pensado, tienes un bendito microondas malogrado. No calienta. Como no calienta, no puedes producir. Como no puedes producir, no ganas dinero, etcétera, etcétera. En fin, ¿tú qué haces? Compras un nuevo microondas que no sabes cómo se va a manejar, o compras un nuevo plato, o compras un nuevo foco, o compras nuevos chips, etcétera, etcétera, o coges y reparas el microondas. Llamas a alguien especializado en reparación de microondas, lo llamas y pides que te lo repare. Haces eso, ¿sí? Entonces, que un presidente, que alguien llegue al poder es para reparar el Perú. No es su bendito patio de juegos, es reparar el Perú. Me dejo entender. Entonces, repara el Perú, repara, no sé, el trabajo, repara el sistema de salud, repáralo. No impongas, no es un patio de juegos, no es para que tú hagas lo que se te dé la gana. ¿A quién has preguntado? ¿Has preguntado a mí? ¿Has preguntado a ti? ¿Has preguntado a tal persona? No lo sé. No, está haciendo lo que cree que conviene al Perú. Pero eso es lo que conviene. Mire, aquí hay muchas personas, realmente les voy a decir, ay, está reparado esto. Uy, lo voy a reparar. Hay muchas personas aquí que están trabajando, que hacen sus cosas, todas esas cosas. Tú te sientes feliz con lo que haces, con el trabajo, con tu vocación, etcétera, etcétera. Te sientes feliz. Y tienes, escúchalo bien,
y tienes los mejores resultados, o sea, estás siendo taxista, estás siendo empresario, estás siendo comerciante, estás siendo profesor, lo que tú quieras. Si sientes feliz con eso, te levantas todas las mañanas y dices, ¡ay, qué rico trabajito! ¡Uf, madre, qué rico! ¿Está diciendo eso? ¡Uy, qué rico que me van a pagar! ¡Uf, madre mía! Todo mi esfuerzo, ¡ah, su madre! 5.000, 10.000, o lo que tengas. ¿Está diciendo eso? ¿Tienes los mejores resultados? Si tu respuesta es un no, te quiero decir que si tú ni siquiera tienes la capacidad de decidir aquello que te va a hacer feliz, aquello que te va a dar los mejores resultados, ¿cómo rayos vas a tener la capacidad para elegir por otra persona, elegir por un país, por una ciudad, por una región? No, no podemos, es difícil. Me dejo entender. Entonces, de nuevo, repito y traigo lo que estaba diciendo en un principio. Todos votamos por interés. Y este interés puede estar muy sesgado, puede ser fanático, puede ser alguien afectado directamente de un gobierno similar, o simplemente tienes miedo porque esta persona dice, Pedro Castillo, dice de su boquita hermosa y sensual, importaciones no, estatizar empresas, feminicidio por pereza. Madre mía, y eso te voy a hablar más adelante. Así que muchas gracias, Henry, por contestar. Miren, Haseo Misaki también le ha contestado. Vamos a cambiar esto, que muchas veces me pongo el escudo y estos ratoncitos me agarran igual. Le dice Carlos Espino, hermano, Pedro Castillo es desleal con la gente de provincias. Habla de descentralización, de hacer progresar a las regiones. Quiere construir un teleférico gigante. Sí, eso es lo último que salió. Y esta es su opinión, aunque esto es lo que está contando, pues me pareció muy interesante. Un teleférico en Lima. Es que un teleférico en Lima, es que... No sé. Yo vi esto en las noticias, pero... que es loquísimo. ¿Para qué necesitamos un teleférico? Me dejo entender. ¿Para qué necesitamos un teleférico? Como te digo, microondas. ¿Quieres una nueva microondas? ¿Quieres un nuevo plato, un nuevo foco, un nuevo chip, un nuevo motor? ¿O quieres que reparen el sistema de transportes? Me dejo entender. No sé si se me entiende la idea, porque yo hablo aquí. Luego nos dice Diego Piura. No, al menos aceptas que es asunto personal. Obviamente, todo lo que te estoy diciendo aquí es subjetivo, es personal. Lo traigo aquí en mi corazoncito y te lo quiero compartir porque somos una comunidad de Nine Online. Somos personas de 25 a 34 años. Estoy como que familiarizado con ustedes. Me dejo entender. Y si comento algo es porque de alguna manera siento que estamos en familia. Sí, hay nuevos suscriptores, hay nueva gente que se está incorporando, todas esas cosas, pero lo cuento y abro mi corazoncito para comentarte. Si tú quieres hacerlo, ahí están los comentarios, me dejo entender. Y así, mira, vamos a darle, creo que si entra aquí. Sí, +4, obvio que va a salir. Obvio que va a salir +4, ¡vamos! Uf, qué rico salió. No, rojo azul. Madre mía. Madre mía, se había salido amarillito y rojito, ¿no? En fin, compañero, madre. Ahora, ¿qué escudo voy a poner? Esta tontera Scorpio Chill, ¿qué es eso? Madre mía. +4. En fin, compañero, luego nos dice Taquero que por qué no llamas a los politólogos de Nine Online. Sé que hay gente muy sabia aquí en Nine Online. Hay gente muy preparada. Y sería bueno hablar de estas cosillas. Así que pues, vamos a ver. Creo que este tema político creo que va a terminar de aquí al día de las elecciones. Menos mal que las elecciones ya son cerca porque hay mucha tensión, mucha preocupación y esto ya va a pasar. Luego nos dice Omar Reyes, el gran Omar Reyes, que ya hemos hecho un directo con él acerca de salud. Nos dice, a la hora que salga el Flash, Point, Crimson Flames de Naruto Shippuden, claro. Ese día va a ser muy tenso. Boca de urna. Y plácate. Porcentaje está... Ah, su madre, qué nervios. Pero bueno,
a tomar decisiones. A tomar decisiones y a seguir. Ah, también había un comentario. Ah, mira, este es el de Henry, y es verdad. Algo que me dice Henry también al final, no sé si lo llega a poner de nuevo. Que nos dice, votar por Fujimori es reírnos, reírnos de todas las víctimas del Fujimorismo, de todos los crímenes, abusos, darle poder a que renunció por fax. De cierta manera sí tienes razón Henry, tienes razón. Pero así como tú me cargas en la mochila todas estas víctimas y todas esas cosas, tú me cargas. Si votas por eso, eres tú culpable. Si votas por esto, estás haciendo mal. Estás cargando. Entonces yo soy capaz que si tú votas por Castillo, de cargarte por sus palabras. Entonces Henry piensa que las mujeres van al cementerio. O sea, feminicidio es causa por la pereza. ¿Tú piensas eso, Henry? Si tú vas a votar por Castillo, entonces yo te puedo poner eso en la mochila. Henry también piensa que feminicidio es por pereza. Me dejo entender. Entonces yo te puedo cargar con todas las cosas que ha dicho, así como tú me puedes cargar en la mochila todo lo que ha hecho Fujimori. ¿Crees que eso es justo? ¿Crees que eso es justo? No, pero César, que no ha hecho nada. No. Tú me estás cargando en la mochila y yo te puedo cargar en la mochila. Me dejo entender, pero eso ya es una idea muy errada, realmente es muy errada. Estás haciendo esto, plan, estás a favor y estás aceptando y estás hablando. No, eso es lo que tú estás poniendo, lo que tú estás creyendo, me dejo entender. Entonces, pues a pensar un poquito más, Valoro realmente todos sus comentarios, realmente los aprecio. Mira, ¿qué dice aquí? Valoro mucho sus comentarios. Y los he leído, realmente los he leído, me han ayudado a pensar bastante. Algunos, pues, de Carlos Olivo, padre mía, mejor cállate, y me dice nunca hables y todas esas cosas, me parece algo muy, no sé, muy disparatado, en fin, compañeros, este es un reaccionando a los comentarios, aunque no se muestra mi cara, madre mía. Voy a poner respondiendo. Es que quería ser directo, bendito directo. Y compañero, madre mía, aquí los compañeros, es que realmente me hubiera gustado hacer directo con ellos y muy geniales. Pero bueno, compañero, es que, madre mía, por favor, no te creas nada de lo que te he dicho. Esta es mi opinión subjetiva, vota por quien quieras, lo voy a respetar. Al final, ya te dije que Salah Keiko, Salah Castillo, igual, ¿quiénes van a pagar pato? Nosotros, estos pechitos. Me dejo entender. Entonces, pues, es indiferente. Sigue trabajando, sigue haciendo tus cosas, diviértate y a enfrentar la vida. Así que un abrazote, bueno, ese es un besote, y un abrazote. Cuídate mucho y adelante. Así que nos vemos en otro video y adiós.